¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video de la serie de Fundamentos de Nutanix, donde el día de hoy vamos a aprender dos conceptos que nos ayudan principalmente a cuestiones de desempeño y están muy relacionados con lo que viene siendo el tema del almacenamiento. Estos conceptos son lo que se conoce como Data Tiering y la parte de Data Locality. Entonces vamos allá. Lo primero que vamos a tener en este ejemplo es la parte de Data Locality, que esta funcionalidad básicamente en lo que nos ayuda es que la información que sea consultada por un usuario siempre sea de alguna manera, digamos, atendida por lo que viene siendo el nodo donde vive la máquina virtual. Entonces, en este ejemplo, vamos a suponer que tenemos un usuario el cual está haciendo consultas a una máquina virtual que vive en uno de los nodos de nuestro clúster actual de Nutanix. Entonces, este usuario está enviando peticiones a una máquina virtual para, pues, muy seguramente estar consultando algo de información que requiere para su labor. Entonces, con esta funcionalidad de Data Locality, como les decía, el usuario está mandando esa petición a la máquina de la cual requiere la información. Esa máquina particularmente en este momento vive, por ejemplo, en el nodo 1. Y lo que pasa en esta máquina es que toda la información de la máquina está siendo procesada por el nodo 1. Es decir, nosotros no tenemos que de alguna manera ir a buscar una porción de la máquina, por ejemplo, al nodo 2 o al nodo 3, dado que esta información, al menos en este momento, vive completamente en el nodo 1. Ahora bien, supongamos que por azares del destino nosotros presentamos una falla en ese nodo que sabemos que ya existe en nuestra máquina virtual y pues nuestro usuario sigue haciendo peticiones. Ya sabemos que la solución nos va a permitir hacer lo que viene siendo un HA, por ejemplo, para mover la máquina del nodo 1 a, en este caso, el nodo 2. Y lo que va a pasar ahora es que el usuario nuevamente va a empezar a mandar peticiones para volver a hacer las consultas que estaba realizando. Ahora la única diferencia es que este usuario va a estar haciendo las peticiones al nodo 2. Para él va a ser indistinto, va a ser muy transparente. Y para este momento, lo que va a pasar es que ahora las peticiones van a estar llegando al nodo 2 y conforme vayan llegando esas peticiones, lo que hace Nutanix es que va a empezar a volver a poner la información de manera local en ese nodo. ¿Ok? El movimiento de los datos que conforman a la máquina virtual 1 se van a ir moviendo de manera paulatina a la máquina, al nodo 2, y de esta manera nosotros vamos a tener nuevamente la información de esa máquina en un solo nodo, y ese nodo nuevamente va a ser quien va a volver a transaccionar de manera transparente toda esa data, ¿sí? Todo este proceso lo hace Nutanix de manera automática, entonces nosotros no tenemos que hacer tal cual alguna configuración para determinar en qué momento se hace tal o cual copia. Ahora, lo que vamos a ver es la otra funcionalidad que les comentaba hace un momento, que se conoce como Data Tiering. En una solución de Nutanix, recordarán que en videos previos comentábamos que existen diferentes tipos de almacenamiento que podemos tener configurados a nivel del clúster. Entonces, particularmente para explicar lo que viene siendo Data Tiering, vamos a poner el almacenamiento más básico que podemos tener dentro de un clúster de Nutanix. Como estamos viendo en pantalla, vamos a tener un almacenamiento, por ejemplo, de discos de estado sólido o de tipo all flash, con una mezcla de discos rotacionales. Entonces, con Data Tiering lo que podemos hacer de manera general es catalogar, digamos, el tipo de dato que vamos a tener. Y con tipo de dato me refiero a que, por ejemplo, podemos llamarle un dato caliente o un dato frío. Y esto es dependiendo, por ejemplo, de qué tan demandado es ese dato. Entonces, vamos a comenzar nuevamente con un ejemplo donde tenemos un usuario que, como habíamos visto anteriormente, estaba consultando, por ejemplo, una máquina virtual. Ahora tenemos de este lado que va a estar, por ejemplo, consultando una base de datos, y esas consultas pues se van a estar viendo de esta manera, ¿sí? Al ser solamente un usuario y muy seguramente al ser la transacción no tan demandante, lo que va a pasar es que este dato típicamente se va a catalogar como un dato frío. Entonces, este dato, al ser un dato frío, en la parte de almacenamiento de Nutanix, lo que va a pasar
es que Nutanix lo va a posicionar en el disco mecánico, que si bien no es el disco más rápido, nos ayuda a entregar la información al usuario, tal vez no con el rendimiento más alto, pero dada su transaccionalidad puede ser lo más adecuado. Ahora bien, vámonos al otro extremo, donde no tenemos un solo usuario, sino que tenemos un grupo de usuarios que en este caso vamos a pensar que está transaccionando o enviando peticiones a lo que viene siendo esa misma base de datos. Entonces, lo que va a pasar es que ya no tenemos una sola petición o un solo usuario, sino que tenemos varias peticiones que se están haciendo de manera mucho más recurrente a esa base de datos. Entonces, lo que pasa es que esa base de datos pues empieza a ser altamente demandada o a tener mucha más recurrencia. Entonces, ahora esos datos ya no los pudiéramos en algún determinado momento catalogar como un dato frío, y lo que va a pasar es que Nutanix esa información la va a catalogar como un dato caliente, y buscando que el desempeño sea el mejor posible en este escenario, pues lo que va a hacer Nutanix es que ese dato que se está catalogando como un dato caliente lo va a posicionar en los discos o en la capa de almacenamiento más rápida, que en este caso son los discos de estado sólido o NVMe, y eso nos va a ayudar mucho a optimizar esa entrega de los datos que nosotros estamos solicitando de una manera más óptima. ¿De acuerdo? Es importante mencionar que este tiering, donde se cataloga un dato como caliente o frío, también lo hace Nutanix de manera automática. Entonces, no requiere que nosotros tengamos que hacer una configuración para definir en qué momento se va a catalogar como uno u otro. Entonces, a manera de resumen, ya sabemos que tenemos estas dos funcionalidades, donde vamos a buscar que el desempeño que se ha entregado por la parte de almacenamiento sea el más óptimo y eficiente. Primero, haciendo que la información siempre se consulte de manera local, no yendo a buscar porciones a otros componentes. Y además de que se consulta de manera local, vamos a poder catalogar en función de su recurrencia dónde va a ser más óptimo poder posicionar esa información para que sea entregada de manera correcta y óptima a nuestros usuarios finales. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo por este video. No olviden suscribirse y regalarnos un like si este contenido es de su agrado. Y nos vemos en un próximo video. Bye.